This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Imagina perderlo todo. Familia, hogar, esperanza. Noemí, una mujer marcada por el dolor, ve su vida desmoronarse con la muerte de su esposo y sus hijos. Ruth, una joven moabita, decide abandonarlo todo para seguir a su suegra hacia lo desconocido. Dos mujeres solitarias y vulnerables, enfrentando un futuro incierto. Pero lo que parecía el final era, en realidad, el comienzo de una historia sorprendente. ¿Qué llevó a Ruth a tomar una decisión tan audaz? ¿Cómo se transformaría el dolor de Noemí en redención? El destino de estas dos mujeres estaba ligado a algo mucho más grande, algo que cambiaría la historia para siempre. Acompaña este viaje de fe y descubre la verdad oculta detrás de la historia de Noemí y Ruth. Una historia de sacrificio, esperanza y un plan divino que nadie podría imaginar. Noemí nació y creció en Belén de Judá, una ciudad pequeña, pero de gran significado para el pueblo de Israel. Su nombre, que significaba agradable o dulzura, reflejaba su naturaleza gentil y su fe en Dios. Desde joven, Noemí aprendió sobre las costumbres y tradiciones de su pueblo, viviendo conforme a los mandamientos de la ley. Su esposo, Elimelec, era un hombre respetado, con posesiones y tierras en Belén, y juntos formaban una familia feliz y próspera. Tuvieron dos hijos, Malón y Kelión, a quienes criaron con dedicación, enseñándoles a seguir los caminos del Señor. Sin embargo, los tiempos de abundancia no duraron para siempre. Una terrible hambruna azotó la tierra, trayendo miseria e incertidumbre al pueblo de Belén. Los campos se secaron, el ganado se debilitaba y muchos comenzaron a marcharse en busca de sustento. El hambre era un castigo severo y cada día se volvía más difícil proveer lo necesario para sobrevivir. Con el corazón pesado, Elimelec tomó una decisión drástica: abandonar su tierra y partir hacia Moab, donde las condiciones eran mejores. El viaje fue difícil. Noemí no quería dejar Belén, pero no había otra opción. Moab era una tierra extranjera, habitada por un pueblo descendiente de Lot, el sobrino de Abraham. Los moabitas eran conocidos por su cultura distinta y por adorar dioses paganos como Quemos, algo que iba en contra de la fe de Israel. Aún así, Elimelec creía que allí su familia tendría una nueva oportunidad. Al llegar a Moab, encontraron un lugar próspero, con tierras fértiles y cosechas abundantes. Poco a poco, comenzaron a construir una nueva vida. Elimelec buscó formas de sustentar su hogar, y sus hijos crecieron en aquel ambiente extranjero. Malón y Kelión se adaptaron a la nueva tierra y con el tiempo se casaron con mujeres moabitas. Malón desposó a Ruth, una joven trabajadora de corazón puro y bondadoso. Kelión se casó con Orfa, una moabita determinada y de espíritu fuerte. Ruth provenía de una familia tradicional moabita y desde pequeña aprendió el valor del trabajo arduo.
criada para ser una esposa dedicada, era disciplinada y humilde. Cuando se casó con Malón, aceptó la fe y las costumbres de su nueva familia con respeto y curiosidad, creando un vínculo especial con Noemí. Su corazón era generoso y su devoción a la familia pronto se hizo evidente. Orfa, por otro lado, también era una buena esposa, pero su conexión con su cultura y los dioses moabitas era más fuerte. Por un tiempo, todo parecía ir bien. Noemí, aunque añoraba su tierra natal, encontró consuelo en la compañía de sus nueras y en la esperanza de ver crecer a su familia. Pero la tranquilidad fue pasajera. Sin previo aviso, Elimelec enfermó gravemente y murió. La pérdida de su esposo fue un golpe devastador para Noemí. Ahora, viuda y en una tierra extranjera, se sentía desamparada. Aún así, encontraba fuerza en sus hijos Malón y Kelión, quienes asumieron la responsabilidad de cuidar de ella. Pero el destino tenía más pruebas reservadas. Con el tiempo, para horror de Noemí, sus hijos también enfermaron. Ningún remedio ni oración pudo salvarlos. En poco tiempo, Malón y Kelión también murieron, dejando a sus esposas viudas y a Noemí completamente sola. El luto pesaba sobre ella como una sombra, y su alma se llenó de amargura. Ahora, sin esposo y sin hijos, Noemí se veía sin futuro en Moab. Su vida, que un día estuvo llena de esperanza, se había convertido en una sucesión de tragedias. Lo único que le quedaba eran sus nueras, Ruth y Orfa. Pero ¿cómo podrían 3 mujeres viudas sobrevivir en una tierra extranjera? Noemí sabía que debía tomar una decisión, pero aún no imaginaba que el camino que tenía por delante cambiaría el destino de todas ellas. El tiempo pasó en Moab, y a pesar del luto por la muerte de Elimelec, Noemí encontró cierto consuelo en sus hijos. Malón y Kilión ya eran hombres adultos, y su presencia era lo que mantenía a Noemí en pie. La vida aún estaba llena de sombras, pero había esperanza. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, y Noemí comenzó a convivir con ellas, compartiendo sus tradiciones, sus historias y su fe en el Dios de Israel. Ruth, la esposa de Malón, era una joven de corazón puro y espíritu fuerte. Desde el principio mostró un gran respeto por Noemí, escuchando atentamente sus enseñanzas sobre el Dios de Israel. Aunque era moabita, había en ella algo diferente, un deseo genuino de comprender la fe de su esposo y de su nueva familia. Su amor por Malón era sincero, y su dedicación a Noemí crecía cada día. Orfa, la esposa de Kilión, también era una mujer dedicada, pero su conexión con su cultura moabita era más fuerte. Respetaba a su suegra, pero aún mantenía sus creencias y sus lazos con su tierra natal. Pasaron los años y por un breve momento Noemí creyó que tal vez estaba encontrando paz nuevamente. Las cosechas seguían siendo abundantes y la casa que habían construido en Moab les daba cierta estabilidad. Noemí comenzó a ver en sus nueras el futuro que su familia podría tener. Quizás pronto llegarían los nietos, y con ellos la alegría regresaría por completo, pero esa esperanza no duraría mucho. Sin previo aviso, Malón enfermó. Al principio parecía algo pasajero, pero los días se convirtieron en semanas, y su salud se deterioraba rápidamente. Ruth hizo todo lo que pudo, permaneciendo al lado de su esposo, cuidándolo con cariño y suplicando a los cielos por su recuperación.
Noemí, ya marcada por el sufrimiento, observaba en silencio, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su corazón. Entonces, un día, Malón falleció. El golpe fue brutal, el dolor de Ruth era indescriptible. Noemí, que ya había perdido a su esposo, ahora veía también a uno de sus hijos ser arrebatado. Pero antes de que pudieran recuperarse de esa tragedia, otro desastre las golpeó. Quilión, como si el mismo destino cruel lo arrastrara, también enfermó y, al igual que su hermano, partió de este mundo. Noemí sintió que su alma se rompía en pedazos. La muerte ya la había visitado antes, pero ahora todo lo que tenía le había sido arrebatado, su esposo, sus hijos, ya no quedaba nadie, solo ella y 2 jóvenes viudas, igualmente destrozadas por el dolor. El luto se instaló en la casa. El silencio se volvió pesado y cada día era una lucha por seguir adelante. Noemí ahora se veía como una mujer vacía, sin futuro, sin herederos, sin ninguna esperanza. Su corazón se llenó de amargura y su fe comenzó a flaquear. ¿Qué le quedaba? Volver a Belén como una viuda sin hijos. ¿Quedarse en Moab, donde solo había recuerdos dolorosos? Sabía que debía tomar una decisión, pero mientras reflexionaba sobre su futuro, miraba a Ruth y Orfa. Ellas también habían perdido a sus esposos. Ellas también estaban destrozadas. Noemí no estaba sola en su sufrimiento. Pero ¿qué podía hacer ahora, sin hijos, sin tierra, sin esperanza? Noemí ahora no tenía a nadie, excepto a 2 mujeres que también cargaban con su propio dolor. Los años en Moab habían sido duros para Noemí. El tiempo no había borrado el dolor, solo lo había moldeado en una carga pesada, convirtiéndola en una mujer marcada por el sufrimiento. Sus manos, que un día cuidaron del hogar junto a Elimelec, ahora estaban vacías. Sus ojos, que contemplaban la alegría de sus hijos, ahora solo veían recuerdos. El luto se había convertido en una sombra constante. Fue entonces cuando llegaron rumores de Belén. Las tierras de Judá, que antes padecían hambre, ahora florecían nuevamente. La noticia se esparcía entre viajeros y comerciantes. El Señor ha visitado a su pueblo y ha traído pan a la tierra. Noemí escuchó esas palabras y algo dentro de ella despertó. Si el Señor había restaurado Belén, tal vez había un propósito para que ella aún estuviera viva. Moab no era su tierra, nunca lo había sido. Y allí, rodeada de recuerdos y dolor, sabía que no podía quedarse. Tomó su decisión. Regresaría a Belén. Con pocas posesiones, Noemí se preparó para partir. Ruth y Orfa, sus nueras, insistieron en acompañarla al inicio del viaje. Caminaron juntas un largo trecho, pero la mente de Noemí estaba inquieta. Miró a las jóvenes a su lado y se dio cuenta de que ambas eran moabitas, extranjeras que enfrentarían dificultades en Judá. Con un suspiro se detuvo en medio del camino y las miró con tristeza. Hijas mías, regresen a sus casas. Que el Señor sea bondadoso con ustedes, así como lo fueron conmigo y con mis hijos. Que Él conceda a cada una de ustedes un nuevo hogar y un esposo que les dé seguridad. Las palabras salieron con dolor, pero eran sinceras. Noemí no quería que sus nueras enfrentaran la incertidumbre y el rechazo en una tierra que no era la suya. Orfa lloró. Las lágrimas resbalaban por su rostro mientras abrazaba a Noemí con cariño. Sabía que su suegra decía la verdad. Era joven, aún podía reconstruir su vida en Moab. Con pesar, se despidió y regresó dejando a Noemí y a Ruth solas en el polvoriento camino. Pero Ruth permaneció. Noemí insistió.
Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Ve con ella, hija mía. Pero Ruth solo la miró con firmeza. Sus ojos brillaban no de duda sino de determinación. Entonces, con la voz cargada de emoción, declaró: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue severamente si algo que no sea la muerte nos separa». Las palabras de Ruth resonaron en el camino vacío. Noemí sintió el impacto de la promesa. Ya no había nada más que decir. Ruth no volvería a Moab. Había elegido un nuevo camino, un futuro incierto, una jornada cuyo final desconocía. Silenciosamente, Noemí asintió, y juntas siguieron su camino hacia Belén. Ruth había tomado su decisión, pero estaría preparada para lo que le esperaba en una tierra que no era la suya. Antes de continuar, contamos con tu ayuda. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a compartir más historias bíblicas. Ahora, sigamos con el emocionante viaje de Ruth y Noemí. El sol poniente teñía el cielo de tonos dorados y rojizos cuando Noemí y Ruth finalmente llegaron a las afueras de Belén. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamKnit fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at Viore.com/Livy. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to Viore.com/Livy and discover the full versatility of Viore clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. El camino había sido largo, agotador y lleno de silencios cargados de dolor. Para Noemí, cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Para Ruth, cada paso era un salto al desconocido. La ciudad estaba en movimiento, pues era tiempo de la cosecha de la cebada. El olor de los granos recién cortados flotaba en el aire, mezclado con el aroma del pan horneado que salía de las casas. Los hombres regresaban de los campos cargando manojos sobre sus hombros, mientras las mujeres conversaban en pequeños grupos, riendo y compartiendo noticias. Los niños corrían por las calles de tierra, pateando piedras y jugando. Cuando las dos mujeres pasaron junto a los primeros grupos de habitantes, los susurros comenzaron. «No puede ser», murmuró una mujer entrecerrando los ojos. «¿Es Noemí?», exclamó otra casi sin creerlo.
Las personas se acercaban lentamente como si estuvieran viendo un fantasma del pasado. «Noemí ha vuelto», dijo una voz con asombro. «Pero, ¿dónde están Elimelec y sus hijos?». Las palabras se clavaron como puñales en el corazón de Noemí. Sabía que este momento llegaría. Sabía que tendría que enfrentar las miradas y las preguntas. Pero nada la había preparado para el dolor que aquellas voces le causarían. Miró a su alrededor y vio los rostros conocidos de antaño, vecinos, amigos de otros tiempos, personas que habían sido testigos de su partida de Belén junto a su esposo y sus hijos, llenos de esperanza por un futuro mejor. Pero ahora volvía vacía. Las preguntas no necesitaban ser pronunciadas. Ella veía la respuesta en los ojos de todos. Noemí se detuvo en medio de la plaza, sintiendo que sus piernas flaqueaban. El peso de su dolor era insoportable. Entonces, con la voz quebrada pero firme, declaró: «No me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui de aquí llena, pero el Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías». Un pesado silencio se extendió entre los presentes. Algunos bajaron la mirada, otros se miraron entre sí, sin saber qué decir. Ruth observaba todo en silencio. Veía el dolor en la expresión de su suegra y sentía el impacto de sus palabras. Comprendía el peso del duelo de Noemí, pero lo que más le dolía era darse cuenta de que la mujer a quien amaba como una madre ya no veía sentido en la vida. El murmullo entre los habitantes crecía. Algunos susurraban entre ellos sobre la extranjera que acompañaba a Noemí. ¿Quién es esa mujer? No es una de las nuestras. ¿Por qué una moabita ha venido con Noemí? Ruth sintió las miradas sobre ella. Algunas eran curiosas, otras desconfiadas y algunas claramente hostiles. Sabía que no sería bien recibida fácilmente. Belén no era su tierra y su pueblo no era bien visto allí, pero ella había elegido ese camino y estaba dispuesta a enfrentarlo. La llegada de las dos mujeres a la ciudad pronto se convirtió en el tema del día. Noemí, consumida por la tristeza, se encerró en su silencio. No mostraba interés en la ciudad, en reencontrarse con conocidos, ni en el futuro. Todo lo que veía era la oscuridad de sus pérdidas, pero Ruth veía algo diferente. Un nuevo comienzo estaba ante ellas, y para sobrevivir sabía que necesitaban sustento. Había campos siendo cosechados, trigo siendo almacenado, y una tradición entre los hebreos que le permitiría a una extranjera, si era lo suficientemente valiente, encontrar la manera de alimentar tanto a ella como a su suegra. Noemí solo veía sombras y desolación, pero el destino de Ruth apenas comenzaba, y los campos de Belén guardaban mucho más que simples espigas de cebada. El sol ya despuntaba en el horizonte cuando Ruth despertó. La luz dorada invadía la pequeña casa, revelando los signos de la pobreza en la que ella y Noemí ahora vivían. Los muebles eran pocos y envejecidos, y la comida escasa. La llegada a Belén no había traído un alivio inmediato, y las palabras de Noemí aún resonaban en la mente de Ruth. El Señor me ha traído de vuelta con las manos vacías. Pero Ruth no se permitiría ser consumida por la desesperación. Si Noemí no tenía fuerzas para luchar, ella lo haría por ambas. Se levantó y miró a su suegra, que seguía acostada, con los ojos perdidos en pensamientos lejanos. «Noemí, necesito salir. Quiero ir a los campos a recoger espigas.
Tal vez encuentre a alguien que me permita trabajar. Noemí tardó en responder, pero finalmente asintió lentamente. Ve, hija mía, que el Señor sea contigo. Ruth acomodó su velo, recogió su cabello y salió decidida. El día prometía ser caluroso y el trabajo sería arduo, pero ella no dudaría. Las calles de Belén estaban llenas de movimiento. Los hombres iban y venían cargando canastos, mientras las mujeres transportaban cántaros de agua. Pero Ruth siguió directamente hacia los campos en las afueras de la ciudad. En la tierra de Noemí existía una tradición entre los hebreos. Los pobres y los extranjeros tenían permiso para recoger las espigas que quedaban después de la cosecha. Era un acto de misericordia, una forma de providencia dada por Dios al pueblo de Israel. Ruth no sabía a quién pertenecía cada campo, pero decidió comenzar por el que parecía más concurrido. Los hombres trabajaban en filas, cortando los tallos dorados de la cebada y atando los enaces. Las mujeres seguían recogiendo los restos. Se acercó a uno de los segadores y con humildad preguntó: «Por favor, ¿me permitirían recoger las espigas que caigan al suelo?». El hombre la miró de arriba a abajo, analizándola. Era extranjera. Eso estaba claro. Su acento moabita aún se notaba y su rostro no le resultaba familiar. Pero él se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, muchacha, pero no estorbes a los trabajadores». Ruth agradeció y se alejó. Armada solo con un canasto sencillo, comenzó a inclinarse y recoger las pequeñas espigas que encontraba. El trabajo era agotador, pero se esforzaba, decidida a llevar algo a casa al final del día. Pasaron las horas y el sol se volvió abrasador. Ruth sentía el sudor corriendo por su frente y la espalda adolorida, pero no se detenía. Su mente estaba fija en Noemí y en la promesa que había hecho. Entonces, sin saberlo, sus pasos la llevaron a un campo que pertenecía a un hombre llamado Booz. Booz era un hombre respetado en Belén. Rico, noble y temeroso de Dios, era conocido por su generosidad con sus siervos y por su rectitud. Ese día llegó al campo para verificar el progreso de la cosecha. «El Señor sea con vosotros», saludó a sus trabajadores. «El Señor te bendiga», respondieron los segadores. Mientras caminaba entre los trabajadores, Booz notó a una mujer que no reconocía. Se inclinaba para recoger las espigas, su rostro ligeramente sucio de polvo y sudor, pero su postura era humilde y determinada. Se volvió hacia el capataz de los segadores. «¿Quién es esa muchacha?». El hombre se rascó la barba antes de responder. «Es la moabita que regresó con Noemí. Llegó temprano y pidió permiso para recoger las espigas que quedaban atrás. Desde entonces ha trabajado sin descanso». Booz observó a Ruth por un momento. Ya había oído hablar de la joven que había dejado su tierra y su pueblo para acompañar a Noemí. La historia de su lealtad ya circulaba entre los habitantes de Belén. Intrigado, Booz decidió acercarse. Ruth no se percató cuando él se detuvo a su lado. Solo sintió una sombra proyectarse sobre ella y al levantar la mirada, vio a un hombre de semblante firme pero amable observándola. «Óyeme, hija mía», dijo él, con voz calmada pero firme. «No vayas a recoger en otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate con mis siervas». Ruth parpadeó sorprendida. «Los hombres no te molestarán, y cuando tengas sed podrás beber del agua que ellos sacan». El corazón de Ruth se aceleró. No esperaba tal bondad. Temblorosa, se arrodilló ante él. «Mi señor»,
¿Por qué has hallado gracia en mí, siendo yo extranjera? Booz esbozó una leve sonrisa. Me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, cómo dejaste tu pueblo y viniste a esta tierra. Que el Señor te recompense por todo y te proteja bajo sus alas. Los ojos de Ruth brillaron con emoción. Por primera vez desde la muerte de Malón, alguien la miraba con bondad. A la hora de la comida, Booz la invitó a comer junto con los trabajadores. Él mismo le sirvió pan y le ofreció vino para mojar el trozo seco. Ruth sintió un calor diferente en el pecho, algo que no sabía nombrar. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Más tarde, cuando volvió al campo, notó que los trabajadores parecían dejar caer más espigas cerca de ella intencionalmente. Booz había ordenado que le facilitaran el trabajo. El día terminó, y Ruth recogió más de lo que esperaba. Con una sonrisa tímida, abrazó el canasto lleno contra su pecho y emprendió el camino de regreso a casa. No imaginaba que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. El sol ya estaba alto cuando Ruth, exhausta, se limpió el sudor de la frente y levantó la mirada. No había parado desde que llegó al campo. Su cesta ya contenía una cantidad razonable de espigas, pero sabía que aún necesitaba más. No por ella misma, sino por Noemí. Respiró hondo y continuó trabajando. Los otros trabajadores la observaban de vez en cuando, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Era evidente que era extranjera, una moabita, alguien que no pertenecía a aquel lugar. Pero Ruth no se dejó intimidar. Su promesa a Noemí era más fuerte que cualquier mirada de desaprobación. Fue entonces cuando, sin que ella se diera cuenta, un hombre llegó al campo. Tenía una presencia imponente, pero al mismo tiempo llevaba una mirada serena. Su nombre era Booz, y aquel campo le pertenecía. Booz caminó entre los trabajadores inspeccionando la cosecha. Era un hombre respetado en Belén, conocido por su integridad y temor a Dios. Su corazón era generoso y trataba a sus empleados con dignidad. «El Señor sea con vosotros», saludó a los segadores. «El Señor te bendiga», respondieron. Ellos al unísono. Booz continuó caminando, observando el arduo trabajo de los hombres y mujeres que recogían las espigas. Pero entonces algo llamó su atención. En medio del campo, una joven trabajaba incansablemente. Su rostro estaba sucio, de polvo y sudor. Su ropa era sencilla, pero había algo en ella que la hacía diferente. Su postura era determinada, sus gestos cuidadosos, y no mostraba señales de desaliento a pesar del calor abrasador. Curioso, Booz se volvió hacia el capataz de los segadores y preguntó: «¿Quién es esa joven?». El capataz miró en la dirección que Booz indicaba y asintió, como si ya esperara aquella pregunta. «Es la moabita que volvió con Noemí. Vino temprano y pidió permiso para recoger las sobras de la cosecha. Desde entonces ha trabajado sin descanso, solo deteniéndose un poco para descansar a la sombra». Booz mantuvo la mirada en Ruth por un momento. Ya había oído hablar de la joven que había dejado su tierra natal para acompañar a su suegra.
Su historia se había extendido entre los habitantes de Belén. Sin dudarlo, Buz se acercó. Ruth solo notó su presencia cuando una sombra cubrió el suelo frente a ella. Levantó la mirada y encontró a un hombre parado ante ella. Era mayor que ella, con rasgos marcados por el tiempo y una mirada firme, pero gentil. «Escúchame, hija mía», dijo él, con una voz grave pero acogedora. Ruth parpadeó, sorprendida, y de inmediato se puso de pie. «No vayas a recoger en otro campo ni te alejes de aquí», continuó Buz. «Permanece con mis siervas». Ruth permaneció inmóvil, sin comprender por qué un hombre como él le ofrecía tal bondad. «Sigue a las segadoras y no temas. He ordenado a los hombres que no te molesten. Y cuando tengas sed, puedes beber del agua que ellos sacan de los cántaros». Ruth sintió un nudo en la garganta. No esperaba un trato tan amable. Se arrodilló ante él con humildad. «Mi señor, ¿por qué has hallado gracia en mí siendo yo una extranjera?» Buz la observó por un instante antes de responder. «Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra desde la muerte de tu esposo», dijo. «Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías». Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas. Él sabía, conocía su historia. «Que el Señor te recompense por tu trabajo», continuó Buz. «Que bajo las alas del Dios de Israel encuentres refugio, pues has venido a buscar protección en él». Las palabras de Booz penetraron profundamente en su corazón. Por un momento, sintió que su decisión de seguir a Noemí y confiar en el Dios de Israel no había sido en vano. «Hale yo gracia ante tus ojos, mi señor», dijo ella bajando la mirada, «pues me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no sea como una de tus siervas». A la hora de la comida, Booz la llamó para que se sentara junto a los segadores. Él mismo le ofreció pan y le permitió mojarlo en vinagre, un gesto que demostraba respeto y aceptación. Cuando terminó de comer, aún sobró comida y la guardó para llevarla a Noemí. Después de eso, Booz dio una orden especial a sus trabajadores. «Dejad caer algunas espigas para ella y no la reprendáis». Los segadores obedecieron, y Ruth pudo recoger una cantidad mucho mayor de lo que esperaba. Cuando terminó el día, su cesta estaba pesada, llena de cebada. Al anochecer, regresó a casa, cargando la cosecha del día. Su corazón estaba agradecido, pero también inquieto. Pero no todo sería tan sencillo para Ruth. El sol ya se ocultaba en el horizonte cuando Ruth regresó a casa cargando un delantal lleno de cebada. El peso del grano presionaba sus brazos, pero era un peso que llevaba con gratitud. El día había sido sorprendente. Cuando salió esa mañana en busca de sustento, no imaginaba que encontraría tanta generosidad. Buz, el dueño del campo donde trabajó, no solo le permitió espigar entre los manojos, sino que también ordenó a sus trabajadores que la trataran bien. Se aseguró de que tuviera suficiente y hasta la invitó a comer junto con los segadores. Nunca antes alguien en Belén la había tratado con tanta consideración. Al entrar en la pequeña casa que compartía con Noemí, encontró a su suegra sentada cerca de la entrada, perdida en pensamientos. Desde que regresaron de Moab, Noemí rara vez sonreía. El dolor de las pérdidas aún la consumía, y su esperanza parecía marchitarse cada día. Pero cuando sus ojos se posaron en Ruth y en la cantidad de grano que traía,
Algo cambió en su semblante. «Hija mía, ¿dónde espigaste hoy?», preguntó Noemí sorprendida. «¿Y dónde trabajaste? Bendito sea aquel que tuvo compasión de ti». Ruth sonrió y puso la cosecha ante su suegra. «Trabajé en los campos de un hombre llamado Buz», respondió sin notar el impacto que aquel nombre tendría en Noemí. La viuda abrió los ojos con asombro, su rostro pálido adquiriendo un matiz de incredulidad. «¿Buz?», repitió casi sin aliento. Ruth asintió. «Sí, fue muy bondadoso conmigo. Me dijo que me quedara con sus siervas y aseguró que nadie me hiciera daño. También me ofreció comida y me permitió seguir espigando hasta el final de la cosecha». Noemí llevó la mano al pecho, asimilando las palabras de Ruth. Por un instante pareció que el dolor que la consumía se disipaba ante un destello de esperanza. «Ese hombre es uno de nuestros redentores», murmuró mirando a Ruth con una expresión intensa. «¿Redentor?». La joven moabita frunció el ceño. Noemí respiró hondo antes de explicar. «En Israel hay una ley que permite que un pariente cercano asuma la responsabilidad de cuidar a la viuda de un hombre fallecido, asegurando la continuidad del nombre de la familia. Este acto se llama redención. Buz es uno de los que pueden redimirnos». Las palabras resonaron en los oídos de Ruth. Sabía que su suegra decía la verdad, pero ¿qué significaba eso para ellas? ¿Podría Buz ser la respuesta a sus problemas? En los días siguientes, Ruth continuó trabajando en los campos de Booz. Con cada nuevo día, notaba que él la observaba desde lejos. Buz no era un hombre joven, pero tenía una presencia fuerte, una mirada sabia y gestos generosos. Los segadores parecían respetarlo profundamente, y su bondad no se limitaba solo a ella. Era justo con todos. Los trabajadores obedecieron fielmente su orden de protegerla. Cuando pasaba por el campo se sentía segura, algo poco común para una extranjera en tierra extraña. Noemí prestaba cada vez más atención a los detalles. «Sigue en los campos de Booz», le aconsejaba su suegra, cada vez más convencida de que algo mayor estaba sucediendo. «No vayas a otro campo, aquí estás segura». Ruth obedecía. Día tras día iba al campo y espigaba entre los manojos. Los trabajadores dejaban caer espigas intencionalmente para que su cosecha fuera más abundante. Cuando tenía sed, los siervos de Booz le permitían beber del agua que sacaban del pozo. Noemí, antes consumida por el luto, empezaba a vislumbrar una posibilidad. Booz era bondadoso, próspero y tenía el derecho de redimirlas. Pero estaría dispuesto a hacerlo. Y aun si lo estuviera, había otra cuestión. Buz no era el pariente más cercano, mientras Ruth trabajaba incansablemente, sin imaginar los planes que se gestaban en la mente de Noemí. La viuda meditaba en sus próximos pasos. Sabía que no podía dejar escapar aquella oportunidad. El destino comenzaba a trazar un nuevo camino para ambas, pero el sendero de la redención no siempre era fácil. Él es nuestro Redentor. Pero, ¿significaría eso salvación o una nueva prueba? La cosecha llegaba a su fin. El tiempo de los segadores en los campos de cebada y trigo estaba casi completo, y pronto llegaría la estación de la trilla. Para muchos era un tiempo de celebración y abundancia, pero para Noemí también era un tiempo de oportunidad.
Desde que Ruth comenzó a trabajar en los campos, Boaz había demostrado bondad y generosidad hacia ella. Se aseguró de que recogiera suficiente grano, ordenó que nadie la molestara e incluso la invitó a comer con los trabajadores. Noemí veía estos gestos como una señal de que Boaz podía ser más que un benefactor, podía ser un redentor. Aquella noche, cuando la luz dorada del sol se desvanecía sobre Belén, Noemí llamó a Ruth junto a ella. Sus ojos brillaban con un plan bien trazado. «Hija mía, necesito encontrar un hogar para ti, para que puedas vivir en seguridad y prosperidad», comenzó Noemí tomando las manos de Ruth. «Boaz, con quien has estado cosechando, es nuestro pariente cercano, uno de nuestros redentores». Ruth ya había escuchado ese término antes. El redentor era alguien que tenía el derecho de rescatar las tierras de un pariente fallecido o incluso casarse con la viuda, asegurando que el nombre de la familia no se extinguiera. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Ruth, sintiendo la tensión en la voz de su suegra. Noemí respiró hondo y dijo: «Esta noche Boaz estará en la era trillando la cebada. Te lavarás, te ungirás con perfume y vestirás tu mejor manto. Luego irás allí, pero no te mostrarás a él hasta que haya comido, bebido y se haya acostado a dormir». Ruth escuchaba atentamente, tratando de absorber cada detalle. «Cuando él se acueste, observa dónde está. Luego acércate, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Ruth parpadeó varias veces. El plan era arriesgado. Acercarse a un hombre en medio de la noche, en la soledad de la era, podía interpretarse de muchas maneras. Pero confiaba en Noemí. «Haré todo lo que me digas», respondió. La noche cayó silenciosa sobre Belén. Ruth se preparó tal como Noemí le había indicado. Se bañó, se perfumó y vistió un manto limpio y discreto. No usó adornos extravagantes, pues no quería parecer vanidosa o inapropiada. Su objetivo no era la seducción, sino un llamado al honor de Boaz. Cuando llegó a la era, se ocultó entre las sombras, esperando pacientemente. Boaz estaba allí, comiendo y bebiendo con sus trabajadores, celebrando la abundancia de la cosecha. Su risa era fuerte y su semblante mostraba satisfacción. Con el corazón acelerado, Ruth observó cada uno de sus movimientos. Después de un tiempo, los trabajadores comenzaron a dispersarse. Boaz, satisfecho y cansado, eligió un lugar cerca de los montones de cebada y se acostó a dormir. Ruth esperó hasta que el silencio reinó sobre la era. El viento susurraba entre los haces de trigo y las estrellas brillaban como testigos silenciosos. Se movió con cuidado, pisando con ligereza para no hacer ruido. Al acercarse a Boaz, se arrodilló junto a él, sintiendo su propio corazón latir con fuerza. Con manos temblorosas, tiró suavemente de la orilla de su manto, descubriendo sus pies, y se acostó allí esperando. El tiempo parecía arrastrarse. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido del viento y el susurro de las espigas a su alrededor. A medianoche, un escalofrío recorrió el cuerpo de Boaz. Se movió, buscando cubrir sus pies descubiertos, y entonces despertó. Se incorporó rápidamente, confundido, y miró a su alrededor. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad, y para su sorpresa había una mujer acostada a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave y baja. Ruth tragó saliva. Era el momento de la verdad. «Soy Ruth, tu sierva».
respondió en un susurro. Extiende sobre tu sierva la orilla de tu manto, porque tú eres redentor. Booz guardó silencio por un momento, absorbiendo aquellas palabras. Sabía lo que significaban. El corazón de Ruth latía con fuerza. ¿Qué haría Booz ahora? Boaz permaneció en silencio por un instante. Su mirada se encontró con la de Ruth bajo la pálida luz de la luna. Ella seguía allí, arrodillada, esperando su respuesta, con los ojos reflejando tanto valentía como incertidumbre. El significado de su petición era claro. Según la tradición de Israel, el Redentor tenía el deber de rescatar la herencia de un pariente fallecido y, en algunos casos, casarse con la viuda para continuar el nombre de la familia. Era un llamado a la responsabilidad, al honor y a la justicia. Boaz respiró hondo. «Que el Señor te bendiga, hija mía», dijo finalmente. «Este acto de bondad tuyo es aún mayor que el primero, pues no fuiste tras jóvenes, sean pobres o ricos». La observó por un momento, admirando su devoción y lealtad, no solo hacia Noemí, sino también hacia la cultura de Israel. Ruth podría haber buscado casarse con cualquier otro hombre, pero eligió seguir el camino de la rectitud. «Ahora, hija mía, no temas», continuó él con voz firme y serena. «Haré por ti todo lo que has pedido, pues todo mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». El alivio recorrió el cuerpo de Ruth, pero duró solo un instante, pues Boaz hizo una pausa y desvió la mirada. Su expresión, antes cálida, se tornó más seria. «Sin embargo, hay un problema», dijo. «Hay un pariente más cercano que yo, que tiene el primer derecho de redención». El corazón de Ruth se encogió. No esperaba eso. Boaz no era el redentor más cercano. ¿Podría otro hombre reclamarla? ¿Y si este otro no era tan generoso? ¿Y si aceptaba solo las tierras, pero no la tomaba como esposa? Boaz percibió el cambio en el semblante de Ruth y agregó con gentileza: «Quédate aquí esta noche y por la mañana veré qué se puede hacer. Si ese hombre quiere ejercer su derecho de redentor, que lo haga. Pero si no quiere, tan cierto como vive el Señor, yo mismo te redimiré». Ruth permaneció acostada a los pies de Boaz, tal como Noemí le había instruido. El sueño no llegaba fácilmente, pues su mente giraba con pensamientos sobre el futuro. Su destino dependía de la decisión de un desconocido. Boaz, por su parte, tampoco durmió con facilidad. Siempre había respetado la ley y sabía que debía seguir los procedimientos correctamente. Pero en el fondo de su corazón deseaba que el otro pariente rechazara la oferta. Antes de que amaneciera, Boaz llamó a Ruth. «Levántate antes de que alguien pueda reconocerte aquí», le dijo. No es que hubiera algo deshonroso entre ellos, pero Boaz quería evitar cualquier habladuría que pudiera manchar la reputación de Ruth. Sabía lo importante que era para una mujer extranjera vivir en Israel con dignidad. Luego, tomó su manto y lo llenó de cebada, entregándoselo a Ruth. «Lleva esto a tu suegra», dijo. «No vuelvas con las manos vacías». Ruth tomó la provisión y salió rápidamente, sus pasos apresurados, en dirección a casa. Cuando llegó, Noemí ya estaba despierta, esperando ansiosa el regreso de su nuera. Tan pronto como Ruth entró, su suegra se acercó. «¿Cómo te fue, hija mía?», preguntó con los ojos brillando de expectativa. Ruth contó todo,
habló de las amables palabras de Boaz, del Redentor más cercano y de la incertidumbre sobre lo que sucedería al día siguiente. Noemí escuchó con atención y al final sonrió con serenidad. «Espera, hija mía», dijo. «Ese hombre no descansará hasta resolver este asunto hoy mismo». Ruth asintió, tratando de confiar en las palabras de su suegra, pero en su corazón sabía que su destino estaba fuera de sus manos, y si ese hombre rechazaba la oferta, o peor aún, la aceptaba. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara por completo, Boaz se dirigió a la puerta de Belén, donde los ancianos solían reunirse para discutir asuntos importantes. La puerta de la ciudad no era solo una entrada, sino un lugar de decisiones judiciales, donde las transacciones y disputas se resolvían ante los testigos del pueblo. Boaz llegó temprano, pero no tuvo que esperar mucho. Pronto vio acercarse al hombre que tenía el primer derecho de redimir a Ruth y las tierras de Elimelec. Era un pariente cercano, aunque su nombre no fue mencionado en las Escrituras, un detalle que revelaba el destino de su papel en esta historia. «¡Amigo mío!», llamó Boaz con un tono firme pero cordial. «Siéntate aquí, quiero hablar contigo». El hombre se detuvo, miró a Boaz y al percibir la formalidad de la situación, asintió, tomando asiento a su lado. Entonces, Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad para que sirvieran de testigos. Cuando todos estuvieron reunidos, comenzó: «Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo la parte de las tierras que pertenecían a nuestro pariente Elimelec. Como eres el pariente más cercano, tienes el derecho de comprarlas para mantener la herencia en la familia. Si quieres redimirlas, hazlo ahora, delante de los testigos. Pero si no quieres, dímelo, para que yo lo sepa, porque después de ti, yo soy el siguiente en la línea de redención». El hombre reflexionó por un momento, analizando la propuesta. La tierra significaba riqueza, sustento y prestigio. «Redimiré las tierras», dijo finalmente. Boaz asintió levemente, pero aún había más por decir. «Sin embargo», continuó, «el día en que compres el campo de manos de Noemí, también deberás tomar a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para suscitar descendencia en nombre del difunto». El semblante del hombre cambió. Hasta ese momento solo veía un beneficio material. Adquirir tierras era un gran negocio, pero casarse con una viuda moabita y garantizar la continuidad del linaje del fallecido implicaba responsabilidades adicionales. Dudó, respiró hondo y finalmente negó con la cabeza. «No puedo redimirla», dijo con un tono de cierta incomodidad, «porque perjudicaría mi propia herencia. Redime tú mismo el derecho de redención, porque yo no puedo hacerlo». Era lo que Boaz esperaba. Permaneció en calma mientras el pariente se quitaba la sandalia y se la entregaba a Boaz, un gesto simbólico de la época para confirmar públicamente la transferencia del derecho de redención. Entonces Boaz se puso de pie y declaró en voz alta para que todos escucharan: «Vosotros sois hoy testigos de que he comprado de manos de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec, Quilión y Malón. Y también tomo por esposa a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para suscitar el nombre del difunto sobre su herencia, para que su nombre no sea borrado de entre sus hermanos ni de la puerta de su ciudad». Los ancianos asintieron y respondieron: «Somos testigos. Que el Señor haga con esta mujer como hizo con Raquel y Lea,
que edificaron la casa de Israel. Que seas poderoso en Efrata y famoso en Belén era un momento solemne. Vos, un hombre justo y honorable, no solo aseguraba la continuidad del linaje de Elimelec, sino que también mostraba al pueblo que incluso una extranjera podía encontrar un lugar entre los hijos de Israel. Bus partió de la puerta de la ciudad con el corazón ligero. Había cumplido con la ley y ahora podía desposar a Ruth sin impedimentos. Mientras tanto, en casa, Ruth y Noemí esperaban noticias. El corazón de Ruth latía con ansiedad, sin saber qué enfrentaría Bus en aquella negociación. Entonces, finalmente, la puerta se abrió. Noemí fue la primera en notar el semblante de Bus, y al ver su expresión determinada, comprendió antes de que él hablara. ¿Está hecho?, preguntó Noemí. Bus miró a Ruth, quien se levantó lentamente, buscando respuestas en su rostro. «Sí», respondió él con una leve sonrisa, «serás mi esposa, Ruth». Ella suspiró profundamente, aliviada, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella susurraba que el viaje aún no había terminado. Ahora nada más los detendría. ¿O acaso aún había algo oculto? El sol nacía suavemente sobre Belén, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Había llegado el día. Ruth, la moabita que un día llegó a la ciudad como una viuda extranjera sin esperanza, ahora se preparaba para un nuevo comienzo. Bus, el hombre íntegro que la acogió con bondad, se convertiría en su esposo ante todo el pueblo. La plaza principal estaba llena de amigos, vecinos y ancianos, quienes habían sido testigos de toda la trayectoria de esta historia. Noemí, de pie junto a Ruth, observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Había perdido mucho en la vida: su esposo, sus hijos, su alegría. Pero ahora, al ver a Ruth vestida con una túnica sencilla pero digna, lista para casarse, algo en su corazón se encendió. Boaz, rodeado por los ancianos, tomó la mano de Ruth y declaró ante todos: «Hoy, ante el Señor y vosotros como testigos, tomo a Ruth, la moabita, como mi esposa, para que el nombre de su difunto esposo no sea borrado de entre su pueblo». Los ancianos asintieron y levantaron las manos en bendición. Que el Señor haga con esta mujer como hizo con Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. Que seas poderoso en Éfrata y famoso en Belén. Las palabras fueron recibidas con alegría. El pueblo de Belén siempre recordaba a Raquel y Lea, matriarcas que dieron origen a las tribus de Israel. La comparación no solo era una bendición, sino una aceptación definitiva de Ruth entre el pueblo escogido. Ya no era una extranjera. La boda se celebró con un banquete: panes recién horneados, higos, dátiles y vino llenaban las mesas. La gente danzaba y se alegraba, y por un momento Noemí dejó atrás las sombras del pasado. Durante la fiesta, Noemí y Ruth tuvieron un momento a solas. La anciana tomó la mano de su nuera y la apretó suavemente. «Hija mía», dijo Noemí con ternura, «cuando llegamos aquí, yo pensaba que no había más esperanza. Pero mira lo que el Señor ha hecho». Ruth sonrió, sintiendo el calor del abrazo de Noemí. «Tú me enseñaste a confiar, madre. Y Boaz, él me aceptó». «El Señor es bueno, hija mía», respondió Noemí. Esas palabras resonaron en el corazón de Ruth. Sí, el Señor era bueno,
La había traído a Belén, la había puesto en los campos de Booz, le había concedido protección y ahora le daba un hogar. Pero dentro de ella surgía un nuevo sentimiento. Algo estaba por cambiar, algo más grande de lo que podía imaginar. Noemí, quien antes había pedido ser llamada Mara, amarga, ahora miraba el futuro con otros ojos. Al ver a Ruth feliz y protegida, sentía una esperanza diferente, pero había algo más grande que ella misma se estaba gestando. Una mujer mayor del pueblo se acercó a Noemí y con una sonrisa amable tocó su hombro. «El Señor ha restaurado tu casa, Noemí. La bendición que antes parecía lejana está ahora ante tus ojos». La viuda sonrió, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. Era cierto, pero ¿por qué? ¿Qué más estaba por venir? Ruth y Booz estaban ahora casados, y los días siguientes trajeron una tranquilidad que ella nunca había conocido. Booz era un esposo amoroso y protector, y Noemí parecía más ligera. Pero el destino de Ruth no era solo encontrar un hogar seguro. Había algo más, grande escrito para ella, una promesa que trascendería generaciones, pero la mayor revelación aún estaba por llegar. Los días pasaban lentamente, y la expectativa crecía en toda la casa de Booz y Ruth. Desde la boda, la vida les había sonreído con abundancia y paz. La tierra era generosa, los campos de cebada y trigo se mecían con el viento como un manto dorado, y el granero siempre estaba lleno, pero ningún regalo podía compararse con el que estaba por llegar. Cuando Ruth notó que su vientre comenzaba a crecer, una emoción profunda invadió su corazón. Puso las manos sobre su barriga y cerró los ojos, sintiendo la presencia de aquella pequeña vida dentro de ella. Corrió hasta Noemí y apenas pudiendo contener su alegría, le contó la noticia. Noemí se detuvo por un instante, con los ojos llenos de lágrimas. Luego llevó las manos a su rostro y sollozó, pero no de tristeza, sino de gratitud. «El Señor ha mostrado su bondad una vez más», dijo, abrazando a Ruth con fuerza. Las mujeres de Belén pronto se enteraron de la noticia y celebraban la bendición que había caído sobre la casa de Booz. Algunas traían hierbas y ungüentos, otras venían solo para dar palabras de ánimo. Para ellas, era como si la historia de Ruth hubiera sido escrita por el mismo Dios, una historia de fidelidad y redención. Los meses avanzaron y el vientre de Ruth crecía cada vez más. Las parteras aseguraban que el niño era fuerte, y Booz solía colocar la mano sobre la barriga de su esposa, sintiendo las pataditas del bebé. Su sonrisa era de pura admiración. «Serás grande, hijo mío», decía en voz baja, como si el bebé pudiera escucharlo. Mientras tanto, Noemí se ocupaba de preparar todo para la llegada del niño. El tiempo no había borrado sus dolores, pero el Señor, de manera silenciosa y firme, restauraba su alma. Cuando nadie la miraba, pasaba la mano por el vientre de Ruth y murmuraba oraciones de gratitud. Entonces, en una noche silenciosa, cuando la luna llena iluminaba los campos, las contracciones comenzaron. Ruth agarró el brazo de Noemí, su rostro contraído de dolor. «Es la hora», anunció Noemí llamando a las parteras. El parto fue largo y difícil. Booz caminaba de un lado a otro fuera de la casa, apretando las manos en oración, escuchando los murmullos de las mujeres y los gemidos de Ruth. Dentro de la habitación, el sudor corría por el rostro de Ruth, pero su mirada permanecía firme.
Tú puedes, hija mía, la animó Noemí, sosteniendo su mano con fuerza. Ruth mordió sus labios, concentrando toda su energía. El dolor era intenso, pero en su corazón había un sentimiento de entrega, de confianza en el propósito divino. Entonces, un grito llenó la habitación, seguido por un llanto fuerte y saludable. Las parteras sonrieron mientras una de ellas levantaba al niño para que Ruth lo viera. «Es un niño», anunció una de las mujeres. El alivio recorrió el cuerpo de Ruth y dejó que las lágrimas fluyeran mientras contemplaba al pequeño, ser que ahora estaba en sus brazos. Noemí se acercó lentamente y cuando sus ojos se posaron sobre el niño, su expresión se suavizó. «Obed», susurró con la voz entrecortada por la emoción. Ruth y Boaz se miraron y asintieron. Ese sería el nombre de su hijo. Pronto la noticia se extendió por todo Belén. Las calles se llenaron de murmullos y exclamaciones de alegría. Las mujeres mayores se acercaban a la casa para bendecir al bebé y le susurraban a Noemí: «El Señor ha restaurado tu alegría. Mira, Él te ha dado un nieto para llevar tu nombre». Noemí sostenía a Obed en sus brazos como si cargara un tesoro, su mirada perdida en el tiempo, como si todas las penas de su pasado finalmente encontraran un propósito. Pero nadie podía imaginar lo que el futuro reservaba para aquel niño. Él llevaba un destino más grande de lo que cualquiera podría imaginar. El tiempo avanzaba sobre Belén, y la historia de Ruth y Boaz se convertía en parte de la memoria del pueblo. Pero su herencia no se perdería, pues en la casa construida sobre la fe y la justicia, un niño crecía, destinado a dar continuidad al legado de sus padres. Obed, hijo de Boaz y Ruth, desde temprano aprendió el valor del trabajo arduo y de la rectitud. Observando el ejemplo de su padre, se convirtió en un hombre diligente y respetado entre los israelitas, alguien cuya palabra era firme y cuyas manos nunca se negaban a ayudar al necesitado. Desde pequeño, Obed escuchaba a su madre hablar sobre el viaje que la había llevado hasta aquel lugar. Ruth le contaba sobre Moab, su tierra natal, y sobre la decisión que cambió su vida para siempre. La manera en que hablaba de Noemí, con dulce reverencia y amor, enseñó al niño que los lazos de sangre no siempre son los más fuertes. Lo que realmente une a las personas es la fidelidad y el compromiso. «Hijo mío», le dijo Ruth en cierta ocasión, con una mirada profunda, «cuando lo perdí todo pensé que nunca encontraría un nuevo hogar. Pero Dios me trajo hasta aquí y Él nos dio una nueva historia. Nunca olvides que fue su bondad la que nos sostuvo». Obed guardó esas palabras en su corazón. Así se convirtió en un hombre de fe, alguien que temía al Señor y caminaba en su justicia. Su nombre comenzó a ser conocido entre los israelitas y su reputación se extendió por Belén. Cuando llegó el tiempo de tomar esposa, Obed eligió a una mujer temerosa de Dios, que compartía su visión de familia y fe. El matrimonio fue bendecido y su hogar se convirtió en un refugio lleno de paz y provisión. Entonces llegó la gran bendición, el nacimiento de un hijo, Isaí. Determined to make the rest of summer the best of summer, LL Bean has clothing and gear designed to do it all. Like sun-washed apparel that feels broken in from the start, rainwear for every surprise rainstorm, hand-sewn boat shoes, and of course, the iconic Boat and Tote, made right here in Maine to carry all your summer essentials since 1944. LL Bean, be an outsider,
Visit llbean.com to learn more. El niño creció escuchando la historia de su familia sobre cómo la bondad de Dios había rescatado a su bisabuela de una tierra extranjera y cómo la justicia de Boaz había cambiado el destino de todos ellos. Aprendió a trabajar en los campos como su padre, a cuidar de los rebaños y a enfrentar las dificultades de la vida con paciencia y valentía. Con el tiempo, Isaí se convirtió en un hombre respetado y próspero. Sus tierras se expandieron, sus rebaños crecieron y formó su propia familia. Dios lo bendijo con muchos hijos, y su casa estaba llena de vida y movimiento. Sus hijos mayores se convirtieron en hombres fuertes y preparados para los desafíos de la vida. Cada uno de ellos recibió tareas importantes, ya fuera en la administración de las tierras, la negociación del ganado o la defensa de la familia contra amenazas externas. Pero había un hijo que nadie consideraba especial, el más joven. Mientras sus hermanos mayores recibían grandes responsabilidades y eran tratados como los herederos del legado de Isaí, este hijo pasaba los días en los campos, solo, cuidando de las ovejas. Nadie le prestaba atención. Para muchos no era más que un pastor, un joven delgado que dedicaba sus horas a tocar su arpa bajo el cielo de Belén, componiendo cánticos que nadie escuchaba. Pero Dios veía algo diferente. A los ojos humanos, Él era pequeño, pero a los ojos del Señor, Él era un rey en formación. Y su nombre era David, un nombre que lo cambiaría todo para siempre. El sol se ponía sobre Belén, tiñendo los cielos de dorado y carmín. Noemí se sentaba a la puerta de su casa, con la mirada fija en el horizonte, donde las colinas se extendían suavemente, como si abrazaran la ciudad. La brisa de la tarde traía consigo el aroma del trigo recién cosechado y el sonido distante de las voces de los campesinos que regresaban de los campos. Obed, el niño que había traído nueva vida a su hogar, jugaba cerca de allí, corriendo detrás de las ovejas, riendo sin preocupaciones. Su risa resonaba en el patio, mezclándose con los suaves cánticos de las mujeres que molían los granos en el molino. Noemí lo observaba con una sonrisa discreta en los labios, pero sus pensamientos estaban lejos. Fueron años difíciles, años de luto y desesperación en los que creyó que Dios la había abandonado. Cuando perdió a su esposo y a sus hijos, en Moab, su corazón se volvió pesado como una piedra. Regresó a Belén vacía, sin esperanza, acompañada únicamente por su nuera, Ruth, quien se negó a dejarla sola. Pero ahora, al mirar a Obed, comprendía cuánto el Señor había restaurado su suerte. El niño corrió hacia ella con su cabello oscuro despeinado por el viento. «¡Abuela, mira!», exclamó, extendiendo sus pequeñas manos. Sostenía un puñado de dátiles maduros recogidos de los árboles que crecían alrededor de la ciudad. «Son para ti». Noemí tomó la fruta con ternura y acarició el rostro de su nieto. «Gracias, mi querido. Que el Señor te bendiga siempre». Él sonrió y corrió de nuevo a sus juegos. Las mujeres de la ciudad venían frecuentemente a visitar a Noemí, trayendo pan fresco y aceite para su casa. Admiraban cómo su vida había cambiado. «Mira cómo Dios ha restaurado tu alegría», decían. «Llegaste aquí con el corazón amargado y ahora tienes un nieto que será grande entre el pueblo de Israel». Noemí escuchaba esas palabras y algo se iluminaba en su corazón.
No lo comprendía completamente, pero sentía que un propósito mayor se desplegaba ante sus ojos. Los años pasaron y Obed creció fuerte y justo. Aprendió de Buz el temor al Señor, la importancia de la rectitud y las historias de los patriarcas de Israel. Su nombre era respetado y la bendición de Dios parecía descansar sobre él. Una noche, sentada junto a Ruth, Noemí suspiró profundamente. Pensé que mi historia había terminado cuando perdí a Elimelech y a mis hijos, dijo con la voz cargada de emoción. Pero ahora entiendo que el Señor nunca me abandonó. Ruth tomó sus manos y sonrió. Él nos ha guiado hasta aquí, madre. Nada ha sido en vano. Esa noche Noemí durmió con el corazón ligero. Los años pasaron y Obed se convirtió en padre. Su hijo, Jesé, tenía el mismo brillo en los ojos que su abuelo. Creció escuchando las historias de sus antepasados y se convirtió en un hombre fuerte, respetado entre los ancianos, pero el mayor misterio aún estaba por revelarse. Jesé tendría un hijo cuyo nombre resonaría en toda la tierra, y David, un nombre que lo cambiaría todo para siempre. El viento soplaba suavemente sobre las colinas de Belén, llevando consigo el aroma de los trigales maduros y el murmullo distante de los pastores que guiaban sus rebaños. Las calles de piedra estaban bañadas por el resplandor dorado del sol poniente, y el pueblo se reunía a las puertas de la ciudad, compartiendo historias que habían atravesado generaciones. Entre ellas, había una historia que nunca era olvidada. Una historia de pérdida, amor, fidelidad y redención. Noemí, ahora anciana, se sentaba bajo la sombra de una palmera observando a los niños jugar a lo lejos. Su mirada se posó en Obed, ya un hombre hecho, llevando a su hijo sobre los hombros. La escena le trajo un calor profundo al pecho. ¿Quién podría imaginar que de aquel dolor devastador nacería una descendencia que sería recordada por todas las generaciones? Cerró los ojos por un momento y regresó en el tiempo. Recordó la hambruna que azotó Belén y la obligó a partir hacia Moab. Recordó el amor que sus hijos encontraron en tierras extranjeras y la tristeza de enterrarlos antes de verlos convertirse en padres. Recordó la amargura que la consumía al regresar a Belén, convencida de que Dios la había olvidado. Pero ahora, al mirar a la familia que creció a su alrededor, veía que la mano del Señor había estado sobre ella todo el tiempo. Ruth, su amada nuera, permaneció a su lado cuando todos los demás se habían ido. Una moabita, una extranjera, una mujer que podría haber reconstruido su vida en su propia tierra, pero que eligió seguir a su suegra viuda, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Y por esa fe inquebrantable, Dios la honró. El nombre de Ruth no solo fue celebrado en Belén, sino que atravesaría los siglos, inscrito en la genealogía del más grande rey de Israel, David. Y más aún, su nombre quedaría grabado para siempre en las Escrituras, porque de su descendencia, siglos después, vendría aquel que redimiría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Noemí abrió los ojos y sonrió a Ruth, que se acercaba con un cántaro de agua. La vida había traído muchas vueltas y desafíos, pero una cosa era segura: Dios siempre había estado escribiendo esta historia con perfección. En la plaza de la ciudad, los ancianos contaban la historia de Ruth a los jóvenes, recordando cómo Buz, el hombre justo, la tomó por esposa y aseguró su lugar entre los hijos de Israel.
Hablaban de cómo el amor y la lealtad transformaron el destino de una mujer extranjera, de cómo su fe inquebrantable fue recompensada, y lo que parecía una tragedia era en realidad la redención divina. Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con historias bíblicas inspiradoras. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté con. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Contigo.